Existe una presencia en nosotros que es totalmente pura, que no tiene opiniones, no tiene ideas, no tiene pensamientos. Y está siempre allí presente, como si fuera un testigo. Nosotros hasta ahora quizás a este testigo lo hemos ignorado, como que no lo reconocemos como parte de nosotros, no estamos conscientes de que tiene una función vital para nosotros. Y ese es el objetivo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar bastante sobre el testigo para que lo podamos comprender, y con esta comprensión va a venir una nueva manera de nosotros relacionarnos con nuestra vida y con nosotros mismos. En el podcast anterior hablamos sobre el narrador, y el narrador lo asociábamos con la mente. Es este proceso de pensamientos, esta vocecita que siempre está allí opinando y sugiriendo pensamientos. Como es un narrador, obviamente narra para alguien que lo pueda escuchar. Y ese ser, esa presencia que está allí, que escucha lo que dice el narrador, es justamente el testigo. Es nuestra parte silenciosa, es nuestra parte receptiva, y es justamente lo más cercano que nosotros tenemos a nosotros mismos. El testigo es como el que mira lo que sucede en la pantalla de la mente. Y hacernos conscientes de la presencia de este testigo es muy pero muy importante, porque justamente esta presencia es la que nos da acceso a nosotros a nuestra naturaleza. Es la que nos permite conocernos, es esta presencia la que nos permite a nosotros ser totalmente auténticos y poder actuar según lo que sale realmente desde dentro de nosotros. Vamos a verlo de esta manera. En la naturaleza, nada es exactamente igual a cualquier otra cosa. Podemos tener dos plantas muy similares, pero no van a ser ninguna iguales a la otra. Podemos tener incluso dos personas con el mismo ADN, que sean gemelas, pero estas personas van a tener su propia individualidad. Nunca van a ser iguales a otras, como que la existencia no sabe hacer fotocopias. Sin embargo, cuando hablamos de nosotros, las personas, nosotros sí empezamos a imitar a otros. Nosotros sí queremos hacer lo que otro hizo. Queremos seguir los pasos de alguien más y creer lo que alguien más cree, y de alguna manera imitar lo que el otro hace. Y esto es un comportamiento totalmente antinatural, porque nosotros, como seres únicos, tenemos una individualidad, tenemos una manera única de expresarnos, una manera única de ver la vida, y por lo tanto tenemos aptitudes y habilidades únicas. Y el problema de por qué nosotros no logramos encontrarnos, no logramos ver cuáles nuestros dones, cuáles son nuestras mejores actitudes, nosotros no lo logramos ver porque justamente hoy en día somos un obstáculo para que eso suceda. ¿Cómo somos un obstáculo? Bueno, acá tenemos un narrador que tiene unas ideas bastante particulares, y por eso nos da todas las opiniones que nos da, y nos dice todo lo que nos dice, y nos pinta todas estas historias a través de la narración. ¿Qué pasa? Que si uno se deja llevar mucho por lo que este narrador dice, es posible que nosotros empecemos a cambiar la manera en que nosotros nos desplazamos por la vida. Es posible que nosotros empezamos a trabajar por los intereses del narrador en vez de trabajar por los intereses propios, que son los de la naturaleza, que son los que realmente nos ayudan a crecer. Y justamente cuando nuestro pensamiento, nuestro narrador, va en contra de nuestra naturaleza, es cuando empezamos a sufrir. El sufrimiento es como una señal. Si nosotros hoy tenemos algo que nos desagrada y que nos hace sentir mal, es una señal de que estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Es por eso que cuando nosotros nos volvemos a colocar en sincronía con nuestro movimiento natural, con nuestro flujo, con nuestra naturaleza, la vida se empieza a hacer mucho más sencilla. Porque ya la vida no depende de nosotros en sí, sino ya la naturaleza se empieza a hacer cargo. Naturalmente va a haber cosas que nos interesan, cosas que nos van a llamar la atención. Naturalmente va a haber una manera de comportarnos que va a ser muy precisa y va a ser muy adaptada a nuestra manera de ser única. Pero esto solamente lo podemos descubrir si tenemos la posibilidad de dejar al lado este narrador
que lo que hace es confundirnos y darnos una mala interpretación de la realidad, y poco a poco conectarnos más con este testigo que representa ese silencio y esa sabiduría universal a la que todos tenemos acceso. Y tiene mucho sentido, porque si yo no sé quién soy, si yo no siento esta verdad de mí acá muy íntima, si yo no me siento conectado con el universo, si yo no puedo sentir la realidad de mi existencia, entonces muy probablemente cualquier cosa que yo me proponga va a estar errada, porque estamos partiendo de un presupuesto errado. Solamente la verdad nos puede iluminar en el camino correcto, y es por eso que nosotros hacemos todo este ejercicio de conocernos y de comprender esto, para tener mucha mejor claridad. El testigo es la prueba de que somos mucho más que un simple cuerpo y una mente. El testigo es esa parte de nosotros de la cual nosotros no nos podemos separar. A mí me gusta usar el ejemplo de la computadora para entender esto mucho mejor. Una computadora tiene un hardware, un cuerpo, y también tiene una parte de procesamiento de información que es el software, la memoria, todo eso. Ahora, una computadora por sí sola no tiene mucha utilidad. La computadora necesita de un usuario que la pueda utilizar, que pueda observar lo que sucede en la pantalla, que pueda sentir sus componentes y que le pueda dar un sentido a esa existencia. El testigo viene siendo el usuario, la mente maestra, lo que realmente importa en la ecuación. De nada sirve tener miles de computadoras si no tenemos una conciencia que las pueda manejar. Pero la conciencia siempre va a ser conciencia independientemente de si tenga la computadora o no. También lo podemos ver como un auto. Vamos a suponer que tenemos un automóvil y tenemos un chofer. La carrocería viene siendo el cuerpo. Este cuerpo que tenemos acá. El chofer, vamos a suponer que es la mente. Y luego estamos nosotros en el asiento de atrás, que somos la persona, somos el usuario que está siendo llevado a algún lugar. Cuando nosotros vivimos en automático, este chofer que va manejando el auto, él se hizo cargo del viaje y está yendo a donde él quiere ir porque se le provocó, porque se le antoja, porque cree que así es la manera de hacer su trabajo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con el testigo, es como que nosotros despertamos al usuario que está allí y le decimos: hey, este auto no está yendo a donde queremos ir. Vamos a despertar para empezar a dirigir este vehículo hacia un lugar donde realmente nosotros lo queremos llevar. Esto es muy interesante porque nosotros apenas logramos hacer ese despertar, logramos abrir los ojos, como que muchas de las cosas que nosotros creemos normales o que damos por ciertas se empiezan como que a caer, empiezan a dejar de tener sentido. Y esto es porque la figura del testigo está empezando a hacerse parte de nuestras vidas. Vamos a verlo así. Nosotros, antes de hacer o decir o pensar, antes de todo, existe esta interacción entre el testigo y el narrador. Y a partir de allí vienen todas nuestras opiniones, todas nuestras conclusiones, todos nuestros deseos, vienen a partir de esta relación. Si esta relación no es una relación balanceada, entonces todo el resultado, todas las cosas que nos propongamos en nuestra vida van a estar desbalanceadas. Por eso que el trabajo espiritual es tan importante, porque va justo al centro, va justo al núcleo de lo que realmente importa para generar cambios en nuestra vida. Hay gente que habla del tercer ojo. El tercer ojo yo lo entiendo así. Yo me puedo parar en un sitio y ver todo lo que hay a mi alrededor, pero quizás en otra época, en un momento distinto, yo me paro en el mismo sitio y miro todo alrededor, y la información que obtengo es mucho más clara y es mucho más valiosa que el momento anterior. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos momentos? Y la diferencia entre el momento A y el momento B es que hubo un crecimiento, hubo una profundización en nuestra realidad. Hubo un cambio en la manera que nosotros vemos la vida, como que limpiamos el lente por el cual nosotros recibimos toda la información. Y eso es lo que viene siendo el tercer ojo. Ya cuando uno empieza
a ver todo lo que existe acá dentro de uno, cuando uno empieza a estar mucho más consciente de todos los elementos que forman parte de nuestra naturaleza, sucede que lo mismo uno puede ver en los demás. Y uno puede ver a los demás tal cual como son, y uno puede obtener mucha más información con mucha más profundidad, justamente porque tenemos este conocimiento de nosotros mismos. Esto es lo que yo entiendo como el tercer ojo. No cambia nada, son los mismos colores, son las mismas situaciones, pero la información, el aprendizaje que podemos tener de todo lo que vemos y todo lo que hacemos, se multiplica y se eleva demasiado, lo que nos da una mayor ventaja o nos da una mayor claridad a la hora de tomar cualquier decisión. Pero vamos a profundizar un poco más en este testigo. Al principio hablábamos de que el testigo es puro, que no tiene opiniones, no tiene pensamientos, no tiene ideas. Y justamente esto es algo espectacular porque es la manera que nosotros tenemos de ir constantemente limpiando nuestra mente y limpiando nuestra conciencia. Como es algo tan puro, es sencillo que muchas ideas se empiecen a pegar a este testigo a través de la mente, a través del narrador. Y cuando nosotros nos volvemos muy identificados con estas cosas del narrador, cuando le hacemos caso, cuando le damos energía, resulta que el testigo se pierde y toda esa pureza, toda esa claridad, todo el poder que tiene el testigo para brindarnos queda opacado y nosotros empezamos a vivir una vida de solo mente, de solo personalidad, de solo deseos, que al final es la vida que nosotros no queremos. Es la vida que estamos viviendo hoy y que nos pone muy ansiosos, que nos estresa, que no nos permite que nosotros experimentemos y manifestemos nuestra verdadera naturaleza. Y mucho más allá de eso, el testigo es la prueba irrefutable de que estamos vivos. Nosotros sabemos que estamos vivos porque podemos ser testigos, porque somos testigos de todo esto que está sucediendo, porque somos testigos de nuestra respiración, porque somos testigos de nuestro sudor, de nuestra hambre, de nuestra picazón, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Esa es la prueba que nosotros necesitamos para saber que esto es un proceso real y que realmente estamos aquí y que tenemos el poder de decidir lo que nosotros queremos para nuestra vida. Entonces, este testigo, la figura del testigo, abre el espacio para que nosotros empecemos a comprender lo que realmente somos. Vamos a verlo de esta manera. Personas que extorsionan, que roban, que matan, que engañan, son personas que no tienen esta presencia del testigo fuerte en sus vidas. Son personas que se dejaron convencer por la narrativa de la mente que nos dice: mira, si nosotros hacemos esto, podemos obtener este beneficio, si hacemos esto, tenemos este beneficio, si le quitamos aquí, obtenemos aquí. Y aunque todo parece tener lógica, así no funciona la realidad. Es una mala interpretación que tenemos. Y si nosotros tuviésemos una buena interpretación, nos diéramos cuenta que a través de estas acciones lo que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos. Porque el otro, aunque aparenta ser otro, somos nosotros, pero en otro cuerpo. Y cuando nosotros vamos y le robamos al otro, nos estamos también robando a la misma vez a nosotros. Y si nosotros fuésemos conscientes de esto, no lo hiciéramos. Pero como no lo sabemos, como no tenemos la figura del testigo, entonces es muy fácil que nosotros perdamos nuestro control, que nos dejemos llevar, que seamos fáciles de manipular y que hagamos cualquier tipo de locura con tal de satisfacer lo que la mente tiene acá planificando. Y fíjate cómo luego de la locura viene el sufrimiento. Luego de que uno dejó de ser testigo y uno se convirtió en una especie de monstruo que actuó rápidamente y que reaccionó y que nos trajo consecuencias bastante negativas, después de eso siempre se abre la oportunidad de la reflexión. ¿Por qué? Porque siempre viene un sufrimiento, viene un remordimiento, vienen pensamientos a la mente que no nos dejan seguir en paz, viene el arrepentimiento. Pero este es el truco: si nosotros nos convertimos en testigos, nosotros vamos a saber exactamente qué es lo que nuestra naturaleza nos pide hacer y lo que no. Y cuando nosotros somos fieles a nosotros mismos,
ya en nuestra vida se acaba la culpa, se acaba el arrepentimiento, se acaban las acciones incorrectas. Porque ¿cómo nosotros podemos decir que alguien que actúa desde lo más fondo de sí mismo, que actúa con total autenticidad, cómo le podemos decir a esa persona que está equivocada? Si esa persona está siguiendo su plan natural. Solo se equivocan las personas que viven a través del narrador, que viven a través del ego, y es muy fácil verlo. Nosotros lo podemos experimentar, nosotros tenemos un montón de cosas que queremos lograr y cuando las logramos nos quedamos igual o peor que cuando empezamos. Es porque le venimos siguiendo el juego al narrador, al ego, y hemos descuidado completamente a nuestro testigo. Otra cosa que es importante destacar acá es que cuando nosotros no tenemos esta figura del testigo despierta, cuando no la tenemos consciente, nosotros podemos vivir como máquinas. Podemos simplemente ser un cuerpo y una mente y pareciera que no hubiera nadie allá adentro. Sí hay alguien allá adentro que sufre mucho, pero está totalmente apresado por su cuerpo y por su mente. Nosotros todos pasamos por esta etapa, que es la etapa donde estamos dispuestos a trabajar 12 horas al día por alguien más, donde estamos dispuestos a hacer lo que no queremos hacer solamente por complacer a otro, cuando dedicamos nuestra energía a cumplir los objetivos de otros, cuando no somos fieles a nosotros mismos, cuando no nos esforzamos por hacer posible lo que queremos, allí estamos siendo máquinas. No existe esa presencia interna, no existe esa voluntad presente que quiere y que motiva a todo este sistema a seguir adelante y a seguir creciendo. Y se pone peor, porque si uno lo piensa entonces, la sociedad necesita que nosotros seamos unas máquinas. La sociedad necesita que nosotros estemos dormidos, que trabajemos mucho, que acumulemos dinero y que podamos comprar todos los bienes que allí se ofrecen. Así como la sociedad se mantiene. Así que nosotros empezar a crecer espiritualmente, empezar a reconectarnos con el testigo, empezar a ver nuestra naturaleza, en este contexto viene siendo algo realmente revolucionario. Si nosotros logramos despertar en medio de este mundo tan ficticio y tan dramático, nosotros estamos haciendo realmente un esfuerzo extraordinario, pero que tiene una gran ventaja y es que vamos a poder disfrutar de nuestra vida sin importar las condiciones externas. Y algo que tenemos que tener muy en claro es que al testigo nosotros no lo podemos controlar, no lo podemos manipular, no podemos hacer nada al respecto, no lo podemos apagar, no lo podemos sacar. Él está allí y se va a mover bajo su propia naturaleza. Vamos a verlo de esta manera. Nosotros creemos que somos dueños de nuestra vida, pero en verdad nosotros nada más somos dueños de un poquitico de nuestra vida. Fíjate tú, este cuerpo se mantiene trabajando solo, su funcionamiento es autónomo, nosotros no hacemos nada allí, apenas comemos, tomamos agua, qué sé yo, podemos hacer ejercicio, podemos ayudarlo, pero el cuerpo va a trabajar. Hay un proceso ya natural que está trabajando por nosotros. Imagínate que nosotros tuviéramos que hacernos cargos de todos los sistemas que nos mantienen vivos. No lo hacemos, tenemos la ayuda del universo, nosotros nada más tenemos que hacer de hecho muy poco, que es hacer uso de esta herramienta. Y como es una herramienta que vino sola, que vino de su naturaleza, tiene su propio comportamiento, tiene sus propios intereses, tiene su propio deseo. Y es el deseo de conocerse, es el deseo de que seamos conscientes. Esa es la naturaleza del testigo. Y naturalmente va a buscar su camino, nos va a ir poniendo enfrente muchas posibilidades, muchas oportunidades y nos va a hacer sentir de cierta manera con nuestras opciones. Y a través del escucharnos es como vamos a ir navegando a través de este camino de la vida y vamos a poder ser exitosos porque le estamos siguiendo el paso, le estamos escuchando, estamos atentos al movimiento de la naturaleza.
Pero el testigo va mucho, pero mucho más allá. Ustedes han escuchado esta frase que dice que Dios todo lo ve. Yo al principio pensé que a lo que se refería es que hay unos ojos en todos lados que siempre están viendo todo lo que hacemos. Pero luego de hacer mi relación más íntima con el testigo me di cuenta de algo más. Cuando nosotros, por ejemplo, nos robamos algo sin que nadie nos vea, existe este detalle que nuestro testigo está observando. De hecho, no hay nada que nosotros podamos hacer donde nuestro testigo no esté allí viendo nuestras acciones. Y eso se puede convertir en un problema o se puede convertir en una solución para nosotros. Porque si nosotros estamos viendo todas las cosas que estamos haciendo, todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos pensando, nosotros podemos poner orden en esos sistemas. Yo no puedo tomar nada que no es mío porque yo lo estoy viendo, porque yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y este viene siendo como que este policía interno que se asegura de que nosotros cumplamos las leyes naturales. ¿Qué es lo bueno? Lo que nuestra conciencia decide que es bueno. ¿Qué es lo malo? Lo que nuestra conciencia decide que es malo. ¿Violarías a alguien? ¿Matarías a alguien? ¿Robarías a alguien? No lo haría, porque mi conciencia me dice que eso no está bien, porque tengo una claridad tremenda de las implicaciones que eso tiene. Ahora, hay gente que roba, hay gente que viola, hay gente que mata. ¿Por qué lo hacen? Porque se dejan llevar por su pensamiento, por su narrador, y la presencia del testigo está totalmente ausente. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Dios que todo lo ve, nos damos cuenta que nosotros somos ese Dios que todo lo ve. Vamos a verlo de esta manera. Cuando nosotros rezamos, si ustedes son parte de alguna religión o lo fueron, tiene que haber un momento donde rezar. ¿Y de qué manera nos enseñan a rezar? Nos dicen, bueno, te puedes sentar, te puedes arrodillar, juntas tus manos y miras al cielo y pides. Y hablas con alguien en el cielo. A mí me pareció esto una tontería por cómo se ve, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé si hay alguien que me está escuchando, si en verdad hay alguien allá arriba, pero luego de hacer una relación íntima con mi testigo, me di cuenta que cuando yo intento rezar, en verdad lo que estoy haciendo es hablando con mi testigo. Lo que sea que yo le pida a Dios, me lo estoy pidiendo a mí mismo. Nuestra oración, así sea en nuestra mente, o sea expresada verbalmente, sí es escuchada. ¿Y por quién es escuchada? Por este testigo que tenemos acá, que es el Dios que todo lo ve. Y esto cambió para mí toda la perspectiva que yo tenía sobre Dios, porque para mí Dios era un tipo que estaba en algún lugar, qué sé yo, por allá. Y cuando me empiezo a relacionar con mi testigo, me doy cuenta que Dios está justamente aquí cerquita, que es ese testigo que está aquí presente, que todo lo ve, que todo lo escucha, y que además soy yo. En este sentido, el testigo también es muy valioso porque existen leyes determinadas para la vida. Si nosotros logramos comprender estas leyes, vamos a poder transitar a través de la vida de la mejor manera. Si nosotros no comprendemos estas leyes, entonces vamos a sufrir. Y cada situación de sufrimiento es una invitación a que nosotros cambiemos la manera en que pensamos. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que cada situación de sufrimiento es el mundo exterior que necesita ser cambiado, que hay algo que nosotros necesitamos hacer para no sentirnos así. Y en verdad es todo lo contrario. Nos sentimos mal porque hay una cuestión en nuestra percepción, hay algo dentro de nosotros que está obstaculizando nuestro proceso de vida. Por ejemplo, cuando nosotros queremos a alguien que no nos quiere, si nosotros nos empeñamos en que esa persona nos mire, que nos acepte, que nos valore, que nos entregue su amor a como dé lugar, lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con una pared, con una persona que no nos va a valorar, que no nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo, y esa situación va a ser muy incómoda, va a ser de mucho sufrimiento, va a ser de mucha angustia. Pero en verdad, ¿por qué nos pasa esto? Porque estamos violando una ley. ¿Cuál es esta ley? Es que nosotros pensamos
que esta persona nos va a hacer feliz. Y es una mentira que otra persona pueda hacernos feliz. La felicidad depende de nosotros totalmente, y cuando nosotros nos proponemos en llenarnos de nosotros mismos, es cuando nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no estoy dispuesto a luchar por alguien que no quiere estar conmigo. O sea, ya ahí entonces podamos ver la realidad. Pero esto es tan difícil de aceptar que nosotros tenemos la esperanza y lo seguimos intentando y lo seguimos intentando y seguimos sufriendo, cuando la vida en verdad nos está dando es la señal, es decir, mira, la vas a pasar mal por esta manera de pensar. No cambies lo que sucede afuera, cambia lo que sucede adentro y vas a ver que ya no te vas a sentir así más. Y esa es la ventaja de crecer en este camino espiritual, que el testigo ya nos empieza a dar todas las respuestas sin necesidad de que tenga que ser un sufrimiento constante. O sí sufrimos, pero sufrimos un poquito porque estamos atentos de cambiar inmediatamente, de ajustarnos a sea lo que nuestra naturaleza nos pide. Si el narrador viene siendo nuestra mente, nuestra personalidad, la máscara que nosotros nos ponemos para relacionarnos con los demás, el testigo viene siendo nuestro rostro original, la presencia que está detrás de nuestra personalidad. Y el testigo representa ese recuerdo que a veces es incómodo, de que por más que nosotros intentemos moldear nuestra personalidad, que por más cosas que nos hagamos en nuestro cuerpo, que por más que nosotros queramos ser exuberantes, existe la realidad inmediata de que realmente nosotros no somos nada de eso, de que realmente no somos nadie. Es más, no somos nada. Simplemente somos una presencia que no tiene ni opiniones, ni ideas, ni pensamientos. Entonces, este recuerdo de que no somos nadie, de que no somos nada, puede ser muy incómodo para ciertas personas, pero cuando uno lo interioriza, cuando uno lo acepta, cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Entiendo que no soy nada y que no soy nadie. Se abren todas las puertas, se abren todas las posibilidades, porque a partir de aquí yo puedo empezar a vivir auténticamente. Hasta que yo no llegue a esa conclusión de que yo no soy nadie, yo voy a seguir pretendiendo ser alguien. Y ese pretender ser alguien es asumir la figura del narrador, la figura de todos estos pensamientos involuntarios y de todos los condicionamientos que tenemos de la sociedad. Al narrador se le puede observar fácilmente. Fíjate, el narrador siempre quiere algo más, quiere más de esto, más de aquello. Y llega un momento donde el narrador se llena tanto de lo que quiere, que nosotros como que nos sentimos asqueados de ese narrador, como que ya no lo queremos, como que sentimos que nos hace daño. Y es ahí donde la presencia del testigo se manifiesta y nos dice, oye, ¿qué estamos haciendo? El narrador nunca se va a poner en duda a sí mismo, solamente el testigo es el que le puede hacer la contraparte al narrador. Si fuese por el narrador, nosotros estuviésemos allí comiendo eso que es tan delicioso y lo comemos por siempre, hasta morir. Pero el testigo siempre está para recordarnos hey, esto es simplemente placer. Esto no te va a llenar, esto te va a satisfacer por un tiempito y luego vas a volver a estar de la misma manera. Entonces, es mejor que te vayas acostumbrando a mí, al testigo, a la estabilidad, a la paz, a la tranquilidad, a lo real, en vez de estar a través de ese camino de estimulación y estimulación que termina en un círculo que no nos lleva a ningún lado. Muy bien, creo que ya hablamos lo suficiente del testigo y ahora vamos a pasar a una parte más práctica, porque todo esto en nuestra mente puede ser que tenga sentido o no, pero cuando lo practicamos es que realmente lo desbloqueamos, es que realmente lo hacemos un conocimiento experimental. Y lo primero que tenemos que comprender es esto. Nosotros llevamos toda la vida identificándonos con el narrador, dándole energía al narrador. Son muchos años de este mismo hábito, por lo que frenar este hábito al principio nos va a costar de mucho esfuerzo. Va a requerir de una participación activa. Así como nosotros nos queremos graduar, si nos queremos graduar tenemos que estudiar activamente y aprender.
De la misma manera, si nosotros queremos despertar nuestro testigo y despertar de toda esta locura que estamos viviendo, vamos a necesitar un esfuerzo activo. Y lo mejor es que si ustedes se dedican a esto, les va a ir bien 100%. O sea, no hay nadie que haya intentado crecer espiritualmente y le haya ido mal. No existe esa persona. Todo aquel que lo ha intentado se ha ido con las manos llenas y ha permanecido en este camino hasta el último de sus días, porque de verdad es algo súper gratificante y no se le puede comparar con nada más. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a manifestar al testigo? ¿Cómo empezamos a atraerlo a nuestra vida y hacerlo una presencia? Básicamente la regla de oro es tener silencio en la mente. ¿Y cómo nosotros logramos un silencio en la mente? Vamos a hacerlo practicando lo que yo llamo el recuerdo de mí mismo. Yo necesito buscar la manera de que en mi día a día yo pueda recordarme de que existo. ¿Y cómo me acuerdo de que existo? Bueno, tengo que estar presente, tengo que respirar, tengo que observar, tengo que escuchar, tengo que estar atento. La idea es que nosotros empecemos a estar más tiempo presente en el aquí y el ahora y reduzcamos el tiempo que pasamos en nuestra mente pensando. Entonces, esto lo podemos hacer prácticamente en cualquier situación, en cualquier cosa que estemos haciendo, estemos estudiando, trabajando, haciendo lo que sea. Nosotros podemos empezar a estar en el momento presente. ¿Y cuáles son las instrucciones? Bueno, primero estamos atentos a nuestros pensamientos. Tenemos que ver si estamos pensando mucho. Tenemos que darnos cuenta. El problema es que nosotros empezamos a pensar y nos damos cuenta ya al final del pensamiento. Ya después que llevamos 3 minutos así. Esta técnica se hace mucho más efectiva si nosotros lo hacemos seriamente, dedicándole 10, 15, 20, 5 minutos al día en un sitio determinado y en una posición determinada. Por ejemplo, yo antes de dormir siempre me agarro y me siento en mi cama y practico el silencio en mi mente y el recordarme de mí mismo. Estoy ahí en silencio, escuchándome y observando mi respiración, observando las partes de mi cuerpo. Y cuando viene el pensamiento, yo estoy atento y lo agarro y le digo, oh, no, vamos a quedarnos aquí respirando. Y sigo. De repente pasan unos segundos más, viene un pensamiento, viene algo que se me olvidó hacer. Otra vez, lo cortamos, seguimos. Y esta práctica con el tiempo se vuelve tan habitual, se vuelve tan parte de nosotros, que luego no importa lo que estemos haciendo, no importa el lugar que estemos, nosotros vamos a estar allí, atentos, y en el momento que viene un pensamiento, nosotros lo vamos a cortar y vamos a volver a nuestra atención. Y esto se convierte en un superpoder increíble, porque esta es la oportunidad que nosotros tenemos de recuperar nuestra vida, de recuperar nuestras acciones y de poder dirigir la vida donde nosotros realmente lo decidamos. Como les dije antes, la mente lleva condicionada muchísimo tiempo, condicionada a pensar, a darnos este tipo de ideas. Entonces, si al principio es difícil, es normal. Lo importante es que sepan que el verdadero trabajo está en acordarse de uno mismo. Si en un día lo hiciste 5 veces, entonces tienes 5 pasos que diste hacia ese objetivo. ¿Qué es lo realmente importante? Porque si yo me meto en un pensamiento y lo llevo a la última consecuencia y me estreso y sigo y voy para allá, papá, y yo en ningún momento hago mi pausa y lo dejo ir, entonces eso quiere decir que estoy viviendo en piloto automático. Y mientras más veces yo apague ese piloto automático y me traiga a mí mismo a la conciencia, al momento presente, entonces ya estoy avanzando y con el tiempo voy a estar aquí permanentemente. Con el tiempo va a ser muy difícil que nosotros nos desconcentremos y que perdamos el enfoque de lo que estamos haciendo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad, mi objetivo fue que nosotros comprendiéramos que tenemos este testigo que es muy importante para nuestra vida y sobre todo que practiquemos esto de la atención. Ya nosotros con el simple hecho de relacionarnos más con nuestro testigo y estar más atentos, nosotros estamos acelerando muchísimo todo nuestro proceso de crecimiento. Espero que les haya servido. Si les sirvió, si les funciona, si es una información que les parece útil, por favor no se olviden de dejar su comentario, de dejar su like.
y nos vemos en la próxima.